Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al Café Newman sobre el desamor. Eso significa que podemos hablar del desamor, del amor solo o de todo aquello que nos parezca que nos suscita esta palabra, ¿no? que conforma la vida de todo el mundo. El Café Newman es 1 hora, aunque empecemos un poquito más tarde, acabamos a las 4, o sea que no os preocupéis por las reuniones y las clases, vamos a ser puntuales. Tenemos unos 10-15 minutos, no más, para que Ruth de Jesús, profesora de la casa del grado de Psicología y colaboradora del Instituto Newman, nos exponga un poquito. No es una conferencia, ya imagináis que en 15 minutos no da tiempo a hacer una conferencia del amor, pero sí que nos ayude como profesora y como universidad que somos a poner rigor al cartel, a la propuesta que hemos hecho, pero también a lo que estamos invitándonos, que es a hablar juntos y a dialogar sobre qué significa el amor y qué significa para un lugar en el que lo que utilizamos es la razón ampliada, ¿no? Es decir, la razón que está unida a los afectos y a la voluntad. Entonces, Ruth nos va a dar un poquito las claves para ayudarnos a poner sobre la mesa el tema y ponerlo bien, porque si no, pues podemos empezar a decir tantas cosas que no nos ayuda a dialogar verdaderamente y universitariamente. Para eso va a utilizar una serie de gritos artísticos, decimos nosotros, de expresiones culturales, para que veamos que en la cultura que nosotros vivimos también está la pregunta que hace, en este caso, el Instituto Newman, pero vamos, que nos hacemos existencialmente, ¿no? La cultura que escuchamos, que vemos, tiene todas las preguntas que nosotros proponemos. Y de esa manera también nos ayuda a ser inteligentes cuando escuchemos, cuando veamos las cosas, a hacerlo con una razón y un rigor profundo y una fundamentación. Esto es a lo que nos va a ayudar Ruth. Y después se abre el micrófono para los que habéis estado esta mañana cantando, ya habéis cogido ritmo, ya habéis calentado motores, sabéis que hay un micrófono y uno habla. En este caso, si queréis cantar, podemos seguirlo haciendo, Viva la libertad, pero en principio vamos a usar la palabra sin melodía, que es el diálogo, y se abre la tertulia, que por eso hay café, porque es una tertulia en el que compartiremos, preguntaremos, expondremos y haremos evidente que las preguntas existenciales son universitarias y transversales a todas las ciencias y sostienen todo lo que estudiamos, porque si no damos respuesta a lo más importante, da igual lo que estudiemos. Pues esto es el Café Newman, con lo cual le doy la palabra a la profesora Ruth de Jesús. Muchas gracias. Espero ceñirme al tiempo, porque cuando me toca hablar de afectos se me va el tiempo, y mis alumnos que están aquí lo saben bien, porque me apasiona, dado el tema, me apasiona. Pero bueno, vamos a centrar un poco el tiro, ¿no? ¿Verdad? Porque cuando hablamos de amor, el amor es amplísimo, ¿no? Amamos a muchas personas, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, ¿no? Pero ya que estamos ahí en vísperas de San Valentín, vamos a centrar el amor en el amor de enamoramiento, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar hoy de desamor, vamos a hablar del desamor vinculado al enamoramiento, ¿no? Es decir, aquellas personas de las que nos hemos enamorado y que no ha sido posible y que no nos han correspondido. Y duele, ¿verdad? Por eso hay bastantes. Yo ya sabía, digo, esto va a tener mucha más convocatoria. Sugería al Newman que en vez de café, yo creo que con el tema pegaba mucho más un gin tonic o una tarrina de helado. Pero bueno, a lo mejor, yo creo que también es muy universitario, pero a lo mejor no cumplíamos todos los cánones. Pero dado que seguro que ya habéis hablado de este tema con un gin tonic, con una tarrina de helado, con un paquete de Kleenex seguro, o con varios, como decía Rocío, lo vamos a hacer de una manera diferente, ¿no? Y lo vamos a hacer saliendo un poco de nuestra experiencia particular para asomarnos a la experiencia universal. Leía hace poco una estadística en la que decía que el 99,9% de los seres humanos han vivido desamor. Es decir, todos. ¿No? Todos hemos vivido el desamor. Es una experiencia universal, común a todos, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué esta experiencia, ¿no? Una experiencia que dices, no me encaja en la vida, ¿no? No parece que tenga que ir conmigo, ¿no? Sin embargo, todos las vivimos y atraviesa nuestra historia, ¿no? Entonces, ¿cómo la tenemos que vivir? Bueno, yo voy a dar algunas claves. Para hablar de esas claves, sí que creo que tenemos que partir un poco de una idea de lo que es el enamoramiento, ¿no? Una cierta idea. No voy a hacer ya publicidad del curso, pero sí que si queréis que más de este tema, al minicurso, ¿no? Para hablar más del enamoramiento, en el minicurso podremos hablar mucho más del enamoramiento, que podemos dar mucho más juego. Pero mis alumnos saben que cuando yo hablo de la afectividad, siempre me viene a la mente un material, y ese material es la plastilina. ¿Bien? ¿Por qué? ¿No? Porque somos seres afectivos, y seres afectivos quiere decir que la realidad
nos afecta, nos impacta. Pero dentro de la realidad, lo que más nos impacta son las personas. Y por supuesto, y mucho, las personas que nos atraen o las que nos enamoramos. ¿Y qué sucede cuando nos enamoramos? Que llega alguien que nos impacta fuertemente y nos deja una huella en el corazón. Y esa huella en el corazón, ¿cómo la vivimos? ¿No? Pues que ya no pensamos en otra cosa, todo nos habla de esa persona, todo. Ni me pongo un jersey rojo como tal música, tal, este olor es su colonia, todo, ¿no? Y surge en nosotros un deseo profundo de llenar este hueco. ¿Cómo? Pues estando con la persona, pudiendo conocerla, pudiendo compartir. Y esta experiencia todos sabemos que no la elegimos. O alguien aquí ha dicho, me voy a enamorar de este. ¿No? Sucede, ¿no? Por eso la imagen habitual del enamoramiento es ese Cupido lanzando flechas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente surge una flecha que te impacta y pasa uno y dices, wow, este me encanta, ¿no? Bien, ese sería el enamoramiento. Aunque haya esa imagen de Cupido, sí anticipo, insisto que profundizaré en el curso, que el que no elijamos de quién nos enamoramos no quiere decir que el enamoramiento sea personal. Y que podemos llegar a saber por qué nos enamoramos de quien nos enamoramos. Es más, debemos saberlo. Pero eso la próxima semana. Ahora vamos a meternos en el desamor. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, yo aquí tengo un hueco y este hueco lo vamos llenando. ¿Llenando de qué? Pues el enamoramiento nos lleva a experiencias preciosas, ¿no? Entonces, la experiencia preciosa, yo las experiencias bonitas pongo estas bolitas. Es que, bueno, pues soy de educativa, psicología educativa. Entonces, todo lo que sea visual a mí me encanta. Entonces, para que se os quede bien en la memoria. Entonces, ¿esto qué puede ser? Pues la primera vez que quedamos y nos tomamos un café, la primera vez que nos besamos, ya que es el primer viaje juntos, no sé, la primera fiesta, el primer baile y así sucesivas historias, ¿no? Y uno va llenando el corazón, ¿no?, de experiencias muy valiosas, ¿no? Y dices, wow, qué maravilla. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? De cuando estas experiencias valiosas hacemos así y se van, porque se rompe. Y lo que sentimos es esto, que el corazón se nos ha roto, se nos ha partido. Es más, como que visualizamos el hecho de que se nos haya partido a la mitad. Por eso, asomarnos a la cultura, os voy a leer este poema de Miguel Dors, un poeta que a mí me encanta, a Rocío también, compartimos gustos, de hecho ya me lo descubrió, que habla de esto, de la media vida, ¿no?, que puede llegar a veces significar esa persona de la que estamos enamorados, ¿no? Y él dice, ¿no?, en la cena me sobra media pizza, qué sensación extraña, tras el cristal, la noche, el mar, agosto, qué tristeza, me sobra media noche, me sobra media luna y medio mar, la parte que te tocaba a ti, de aquel nosotros. Y me sobro y me falta medio yo, porque me faltas tú, mi media vida. Bueno, como vemos, cuántas veces la cultura expresa tan bien aquello que hemos podido sentir todos, ¿no? Ese me falta media vida, me falta medio corazón, me falta medio yo. ¿Y esto qué es? ¿Qué supone? ¿Cómo lo vivimos, no? Pues esto es sufrimiento. Sufrir, ¿no? Sufrir de una intensidad que dices, bueno, hay pocas cosas en la vida que nos hagan sufrir tan intensamente, ¿no?, como el desamor, ¿no? ¿Y qué tipo de sufrimiento es, no? Es la tristeza profunda de que hemos perdido un bien real, a veces un bien soñado, un bien alienado, un bien de futuro, pero lo hemos perdido. Y dices, con lo bueno que era y lo hemos perdido, ¿no? Y es la tristeza que viene de haber perdido ese bien. Pero también es un sentimiento a veces de rebeldía. ¿Y por qué? Si esto parece que cayó del cielo, pues ¿por qué el cielo, el destino, la providencia o Cupido no hace que esto siga adelante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser si es algo tan bueno para mí, ¿no? Y puede surgir el enfado, la ira, ¿no?, el dolor y también el orgullo herido, ¿no? Cuando a uno le han dejado, el orgullo se hiere, ¿no? Porque dices, ¿por qué? Porque yo lo quiere tanto y no me quiere igual, hasta te puedes sentir muy tonto, ¿no? Es decir, con lo que yo le quiero y lo poco que me quiere, ¿no? O por qué no me valora, o qué me falta. Incluso a uno puede llegar a dudar de uno mismo. Es que no valgo lo suficiente, es que no merezco la pena, es que, ¿qué pasa, no? ¿Qué me está sucediendo? Podríamos, ¿no?, como dar esas pinceladas más o menos comunes de lo que es este corazón roto, ¿no?, de lo que es esta experiencia de desamor.
Y ahora vamos a asomarnos un poco a lo que los psicólogos decimos. Y veréis esto, bueno, pues está muy extendido, ¿no? Lo que son las fases del desamor, ¿no? Entonces vamos a hablar de esas fases del desamor, pero en realidad lo que queremos ver es que como es una experiencia universal, vamos a ver qué nos pasa generalmente cuando vivimos una experiencia de desamor. Y vamos a ver que el sentido de esas fases es comprender que tenemos que transitar un camino y que ese camino es necesario. Y si es necesario es porque nos puede aportar algo. Y que lo importante de todo camino es llegar a una meta, que no lo tenemos siempre garantizado. Y en este camino del desamor, si me gusta esta imagen, es porque veis a qué nivel empieza y veis en la imagen a qué nivel termina, ¿no? Lo que os quiero proponer es que nos ayudemos a poder vivir el desamor como un camino humano, por lo tanto necesario, que sepamos vivirlo de manera que nos deje más arriba de donde empezamos, que haya sido una oportunidad profunda de crecimiento personal, porque si es humano, si es existencial, tiene que ser para que crezcamos, no para que nos machaque, aunque suframos, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, en ese camino, pues todas esas fases son necesarias, pero hay que recorrerlas bien para poder llegar a ese final, ¿no? Que está en ese punto verde que pone aprendizaje. ¿Cuál es esa primera posible fase, ¿no? del desamor? Bueno, lo podemos llamar negación. Incluso algunos también hablan de negociación. Pero sería esa fase en la que todavía uno no se cree que esto se ha roto, ¿no? Y lo niega el hecho de que se ha roto, de que la otra persona o no te quiere o te ha dejado, o alberga esperanzas de que realmente, bueno, pues esto se va a poder arreglar, ¿no? Y hace lo que sea, ¿no? Para poderlo solucionar. Para hablar de esta experiencia, pues asomándonos a la cultura, os voy a poner varias piezas de ópera, siguiendo con lo de la música. La música es quizá el género que más habla del desamor, y dentro de todo lo que hay en música, pues he elegido la ópera porque también hay muchas óperas que hablan del desamor, ¿no? Y como podéis adivinar por la imagen, pues Madame Butterfly es un claro ejemplo, ¿no? De lo que es el desamor profundo, ¿no? Es una historia, como sabéis, de una geisha japonesa que se casa con un capitán americano, pero él no tiene una intención de casarse de verdad, ¿no? Él se marcha y con intención de no volver y se casa en Estados Unidos, ¿no? Y ella está ahí esperando que él vuelva. Os voy a poner muy brevemente, solo os abro boca para que luego cuando lleguéis a casa tengáis ganas de escuchar el aria en la que ella, pues su sirvienta le dice, no va a volver, ¿no? Que no va a volver, que te enteres que no va a volver, ¿no? Y ella dice, no, va a volver, ¿no? Y sobre todo abrir los oídos a la belleza, como ella canta ese anhelo y ese deseo por la vuelta del amado. uscito
Que es preciosa, pero no os la puedo poner entera. Cuando lleguéis a casa la escucháis. Pero hemos visto esa escena, ella está ahí en lo alto esperando a que él llegue el capitán en su barco, anhelando y convencida de que él va a volver. Aquí os pongo un poco de esa letra. Vemos que es una melodía preciosa, ¿no? Entonces, bueno, quedémonos con esa melodía del anhelo, del deseo. ¿Qué es lo importante en esta fase, no? Pues poderla superar. Cuando de verdad no hay una ruptura, uno tiene que ver la realidad. Una y otra vez vamos a ver que el camino de recuperación del desamor es ese esfuerzo por ver la realidad como es en toda su profundidad y asumir, ¿no?, que quizá pues esa relación se ha roto, pero aprendiendo de esta fase que el deseo y el anhelo no se pueden perder, ¿no? No el anhelo de reencontrarse con esa persona, porque quizá no sea posible, pero sí el deseo y el anhelo de que aparezca otra persona, ¿no? Que eso no se pierda, ¿no? Fijaos qué belleza ese canto, que es una belleza del canto del anhelo y del deseo, ¿no? Que siempre tiene que estar palpitando en el corazón de todo hombre, ¿no? Y que eso no puede perderse porque es un ingrediente de nuestro corazón. Pero vamos a avanzar un poquito, que si no se me va la hora y no habláis vosotros. ¿Cuál es la siguiente fase o posible fase que podemos vivir? El enojo o el enfado, ¿no? Y el enojo y el enfado, ¿por qué surge? Todo esto que hemos perdido es algo muy valioso, y la forma de que esto valioso que hemos perdido nos duela menos es quitándole valor. Si nosotros nos enfadamos y negamos el valor de lo que hemos perdido, nos duele menos. Entonces, ¿cómo quitamos valor? Bueno, a ver, hay más peces en el mar, tampoco es para tanto, en el fondo pues mejor, si además es tonto, si es que además le olía los pies, lo que queramos decir, ¿no? Al final, si quitamos el valor a aquello que estamos anhelando, nos duele menos. ¿Qué sucede? Que en ese proceso de quitar el dolor lo podemos hacer pues con mucho enfado, con mucho reproche, con mucha ira, hasta con venganza, deseando que le pase lo peor y que le sufra tanto como yo estoy sufriendo. Y entonces, ¿de qué vamos llenando nuestra otra parte del corazón? De elementos que nos endurecen, ¿no? Y el gran riesgo de este momento es que se nos endurezca el corazón, porque es el camino para no sentir y para no sufrir, pero también para no sentir más amor y para no sentir más felicidad, porque el corazón se nos endurece. Entonces, ojo con esta fase. Natural, pero necesaria a superar, porque hay un claro riesgo que después de una experiencia de enamoramiento dejemos un corazón duro y un corazón que se cierre a seguir amando por miedo a sufrir, ¿no? Y lo que tenemos que aprender en esta fase, ¿no?, es sí a endurecernos, es decir, adelante, ¿no?, y a luchar, y a lo mejor no era la persona de mi vida, y es verdad que no era perfecto, y a lo mejor no éramos compatibles, ¿no?, pero sin dejar un espacio abierto ni a la ira, ni al resentimiento, ni a la amargura, ni al recelo que nos endurecen, ¿no?, y que no nos permiten hacer lo que tenemos que hacer, que es amar, ¿no? Entonces, ojo con eso. Os voy a leer una poesía de Lope de Vega que habla de esto, de cómo es el amor: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, querer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma aún en desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Bueno, esto es un poquito del amor, pero tenemos que superarlo, ¿no? Porque esto es una fase que no tenemos que dejar que nos endurezca. Tenía otra ópera, pero me la voy a saltar porque si no, no os dejo hablar, pero si os la introduzco, es la de Idomeneo, de Mozart, ¿no? Y habla sobre todo de Electra, que está profundamente envidiosa del amor entre Diamante y Ilia, y ahí pues trama toda una venganza, ¿no?, en contra de ese amor, ¿no? Entonces, bueno, cómo ese corazón endurecido puede llevar a hacernos verdaderas barbaridades, ¿no?, hacia otros por despecho o por desengaño. Y el siguiente fase sería la tristeza, ¿no? Que esta frase de Baudelaire: te falta un solo ser y todo se despuebla. ¿Qué sería eso, no? Pues sería decir, me falta este medio corazón, me falta todo soy todo ese hueco, ¿no? Y ya me he quedado vacío, me he quedado despoblado, me falta todo, ¿no? Me falta mi horizonte, me falta mi norte, ¿no?
Fijaros que la depresión está en el punto abajo de la curva, ¿no? Y es como esto si fuera, yo pienso que es como la imagen de un pozo, ¿no? Y uno llega ahí cuando no ve un horizonte o no ve una meta, ¿no? Porque piensa que su horizonte o su meta o su todo, pues lo ha perdido, ¿no? Y uno puede llegar a vivir la tristeza con tantísima intensidad, ¿no? ¿Qué es lo que aprendemos en este momento? Caemos en la cuenta de que aquí estos agujeros nos hablan del valor de lo que hemos tenido. Y esto es necesario. Es necesaria la tristeza. Y es necesaria caer en la cuenta del valor de lo que hemos vivido. Y que forma parte de nuestra historia y nuestro corazón y agradecerlo. Pero es necesario subir y abrir horizonte y ver que esto no es mi todo, ¿no? Que la vida es un todo más grande, que esta experiencia que ya forma parte de mí, que es muy grande, que forma parte de mi corazón, pero mi corazón está llamado a mucho más, ¿no? La otra ópera que os voy a poner para hablar de la depresión está basada en la obra de Goethe, del joven Werther, que a lo mejor la habéis leído, y es una ópera sobre la misma historia y habla del desamor de este joven, muy dramático. Esto es una ópera romántica, acaba suicidándose, es el sumum del romanticismo, ¿no? En el que pues él canta ese amor perdido, ¿no? Solo os leo un poquito de la letra, pero que habla de esto, ¿no? ¿Por qué me despiertas, oh viento de primavera? ¿Por qué me despiertas? En mi frente siento tus caricias y así muy pronto llegará el tiempo de tormentas y tristezas. ¿Por qué me despiertas, oh viento de primavera? Mañana en el valle vendrá el viajero recordando mi gloria anterior y sus ojos en vano buscarán mi esplendor. No encontrarán sino luto y miseria. ¿Por qué me despiertas, oh viento de primavera? ¿Qué nos refleja estas palabras? Cuando yo me cierro la vida, cuando sé que hay una primavera, cuando sé que hay un renacer, cuando sé que hay una vida que sigue, pero me cierro porque el dolor es tan grande, ¿no?, que no quiero continuar. Y eso es a lo que a veces nos puede llevar el desamor, pero hay que mirar hacia adelante, ¿no? Y mirar hacia adelante vamos a seguir esa curva hacia arriba, ¿no?, para poder salir de este camino al que nos ha llevado el desamor, ¿no? Y como dice Miguel Dor, deja que los años le vayan consumiendo a nuestras vidas los desamores, deja que fermente las promesas. Y vamos a caer en la cuenta que nuestro corazón nunca está roto, ¿no? Nuestro corazón es muy grande, ¿no?, y nuestro corazón no se rompe. Nuestro corazón pues pasa por ese desamor que ha dejado pues muchas huellas, ¿no?, y ha dejado pues sus heriditas, ¿no? Pero esas huellas hablan de lo grande que hemos vivido. Y la forma para que ese amor siga hacia adelante, hemos dicho que es que tiene que terminar más arriba, por lo tanto tiene que ser más grande. Este corazón ni se rompe ni se encoge, tiene que ser más grande. Y yo este corazón, ¿cómo lo ensancho? ¿Cómo lo hago más grande?, ¿no? Pues tomando esa opción por seguir amando, no solo en un amor romántico, sino amando, ¿no?, amando a las personas, amando a los amigos, amando la vida. Si yo ensancho mi corazón, subo esa cuesta hacia arriba, ¿no? Y hace que incluso aunque haya vivido el peor de los desamores, la piedra de las piedras, el dolor de los dolores, para que esto se haga más pequeño en mi corazón, la única forma es que mi corazón sea más grande. Si no, lo ocupa todo y me pesa demasiado. Entonces, para que esto se haga chico, hay que engrandar y hay que ensanchar. Y podemos ensanchar los límites de nuestro corazón. Eso sí, es una cuesta arriba. Es una ascensión. Es un trabajo. Es un empeño. Es una decisión. Pero es posible. Y al final de este camino podemos llegar mucho más arriba. Pero eso no es algo automático. Hay que recorrer y tener mucho cuidado de no caer en una resignación, sino de verdad en una aceptación que me lleve a un aprendizaje y a un crecimiento. Y me callo, que si no, no hablamos. Solo quiero dejaros una poesía de cierre, y es que siempre me encanta porque Miguel Dors escribió una poesía a todas las mujeres que no conoció, pero de las que se pudo enamorar. Entonces, bueno, pues creo que no hay mejor cierre para el desamor que con una poesía dedicada a todos, de aquellos que nos han podido amar, pero no se han amado, pero ahí están. Entonces, cierro mi introducción con esta poesía y luego seguro que habrá una fecundidad en este diálogo. Una última cosa antes de leer la poesía. Si habéis visto justo en la parte más importante de la curva, no he puesto ninguna ópera ni poesía. Es curioso, es que no he encontrado, seguro que la hay, aquí hay profesores en la sala que nos van a ayudar a encontrar algún ejemplo. Entonces lo lanzo como pregunta para el debate, si a alguno se le ocurre alguna ópera, obra, teatro, imagen, que hable de ese crecimiento después de haber tenido la ira y la tristeza, ¿cómo es ese crecimiento gracias al desamor?, ¿no? Yo no he encontrado. Y ahí está el meollo de la cuestión. A ver si luego en el diálogo sale algún ejemplo para ayudarnos a vivir la clave, que es la otra parte de la curva. Termino con esta poesía dedicada a todos. A ti que serás siempre la ignorada, a ti que llegaste a quién sabe qué lugar cuando yo acababa,
de salir de él. O perdiste aquel tren, no sé cuál, que te hubiera traído al centro de mi vida. O estabas en un banco de algún parque un día que yo no quise pasear entre las hojas berlenianas. A ti, por la chacarrera de tu mirada que nunca he visto, por ese corazón que desconozco y es como una playa de septiembre. A ti, por todo lo que me habría obligado a amarte. A ti que me habrías amado hasta nunca, que ahora puedes estar llorando en la luz fría de una habitación de hotel o con tus hijos en el British Museum, o ves el arco iris en una telaraña, o piensas en mí sin saber que soy yo. A ti, retrospectiva, condicional, perdida, donde quiera que estés, este poema. Pues esto es universidad porque no sé si os pasa, pero cuando uno encuentra a un profesor que te habla así, de pronto dices, casi ya ni me da miedo vivir el desamor, porque si me van a acompañar de esta manera, ¿no? Yo me ato a Ruth. Y de esto va a la universidad, encontrar a maestros que nos ayuden, ¿verdad? Me hace una alumna, sí, a mí me está pasando, te he pillado. Pues esto es para mí esto es el acompañamiento en la universidad, encontrar los maestros que os acompañen a todo. Y Ruth es una de ellas. Yo lo siento porque es mi amiga y entonces la acabo de cargar de trabajo, pero id con ella. Y María está allí con el micro abierto esta vez. Justo escuchándote hablar, me he acordado de una anécdota de cuando yo vi la película de Olvídate de mí, de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que en cuanto la vi se convirtió en mi película favorita, pero no sabía muy bien por qué. Y yo nunca había sentido el desamor ni nada, porque todos habían sido enamoramientos muy simplones, sin nada, y no había llegado a sentir nada. Entonces, hablando con un amigo de esa película, me dijo, esa película verdaderamente la entiendes cuando sientes el desamor, porque es una película en la que los personajes quieren borrarse el uno al otro de sus vidas, porque han sido tan importantes que cuando han roto piensan que de alguna manera, si no se olvidan, no van a seguir adelante. Y entonces es, digamos, la salida cobarde de eso. Y cuando sufrí mi primer desamor, la verdad es que volví a ver la película y lo entendí todo perfectamente. Y luego, en cuanto a lo que has dicho de un ejemplo de la curva de superación, hay una película que estaba nominada a los Oscar este año que se llama Historia de un matrimonio, que verdaderamente me parece una de las mejores películas que he visto en los últimos tiempos, sobre todo sobre las relaciones. Es una de las películas más realistas que he visto porque, de alguna manera, los dos se siguen queriendo, pero se acabó la chispa. Entonces, deciden divorciarse y es toda la historia de cómo se divorcian y cada uno sigue sus vidas y triunfa de otra manera, superándose y utilizando ese amor o es todo lo que les ha servido esa relación para seguir adelante. Entonces, y encima es un retrato de Noah Baumbach, creo que se apellida, bueno, no sé pronunciar el apellido, que es el guionista, que es básicamente cómo vivió él su divorcio y cómo le sirvió. Entonces me parece un buen ejemplo que tú querías para la curva de superación esa que no encontrabas. Me gustaría preguntarte si te puedes enamorar de una persona, no gustar, si te puedes enamorar de una persona sin tener una relación con ella. Porque yo tuve un sentimiento hacia una chica, pero que nunca llegué a tener nada con ella, simplemente fuimos muy amigos, pero no tuvimos nada. Entonces no sé si yo puedo llegar a enamorarme de una persona sin tener que pues salir con ella o lo que sea, o sin tener nada. Bueno, si has dicho que has tenido una relación con ella, ¿erais amigos? Wow, esa es la relación de las relaciones, ¿no? Entonces, la amistad, ¿no? Es quizá también la base de toda pareja, proyecto, matrimonio, ¿no? Entonces, sí que había una relación, ¿no? El enamoramiento de que surge de un conocimiento, ¿no? Entonces, ¿te has podido enamorar de ella? Pues muy probablemente sí, porque la has podido conocer, porque has podido saber lo que significa estar con ella, porque habéis vivido una amistad. Y una amistad es eso, estar con el otro, buscar su bien, compartir cosas, estar juntos. Entonces, justo habla de un enamoramiento y de un enamoramiento, pues, probablemente más sólido porque está más basado en un conocimiento real, no solo en un anhelo o en un deseo o en lo que podría ser, sino en una relación, ¿no? que se ha dado y que ha sido así. Entonces, en mi opinión, sí que es posible, ¿no? Que sea un enamoramiento, ¿no? Porque yo sí emplearía la palabra enamoramiento cuando se da ese conocimiento y en una amistad se tiene que dar y se ha dado, ¿no? Con las etapas que ha puesto Ruth del duelo, personalmente, que se pueden aplicar a muchas cosas, personalmente creo que eso en la sociedad que tenemos nosotros a día de hoy, de Twitter y los jóvenes de hoy en día, no tenemos
tenemos como unos sentimientos mucho más volátiles de los que no podemos ceñirnos principalmente a eso, porque que hablamos mucho de inteligencia emocional, que está muy en la vanguardia, pero no sabemos gestionar nuestros sentimientos, no sabemos qué sentimos, no sabemos si esto puede pasar, no sabemos si no puede pasar. Y luego lo que dice la compañera, de que tenemos enamoramientos simplones, o lo que falta es comunicación, porque los que hayan visto la película sabrán que lo que falta en las relaciones es comunicación. Entonces, ¿cómo tú ves las relaciones actuales sin saber gestionar tus emociones, y aparte no tenemos esta inteligencia emocional como saber qué piensa el otro, y tampoco existe esa comunicación? ¿Cuál crees que es la solución en las relaciones de hoy en día? Bueno, tenemos muchísimo trabajo que hacer. Aquí tengo varios psicólogos, pues tenemos ahí una responsabilidad importante, también los educadores, todos, en formar de verdad en el corazón humano, en la afectividad humana, ¿no? Y lo has dicho muy bien, no conocemos lo más importante, conocemos muchas cosas, pero no nos conocemos y no comprendemos por qué sentimos lo que sentimos, ¿no? Y no sabemos muy bien cómo gestionar aquello que sentimos, ¿no? Y ese es el aprendizaje más vital. Y sabemos que si estamos aquí y si sufrimos mucho por desamor, es porque es muy importante para nosotros, ¿no? Lo que más nos hace sufrir es lo que es más importante. Y para nosotros es importante amar y amar a alguien, y que eso sea para siempre, ¿no? Y a la vez dices, parece tan frágil o tan complejo o tan difícil, ¿y dónde se aprende, no? ¿Dónde se aprende a construir una relación? ¿Dónde se aprende a comunicar, no? Bueno, yo creo que lo mejor es que uno caiga en la cuenta, ¿no? Que uno caiga en la cuenta de que tenemos una cultura que quizá nos ayuda en muchísimas cosas, pero no siempre a comprender a fondo cómo es nuestro corazón y a entender bien cómo trabar una relación que sea duradera y que nos haga crecer. Es importante saber y ser conscientes que somos una cultura tremendamente individualista, ¿no? Tremendamente, y eso no nos ayuda, ¿no? Para aprender a amar y para que nuestras, ¿no?, relaciones fructifiquen. Entonces, si uno cae en la cuenta de eso, pues es lo primero, pues para venirse a una hora Newman, para hacer un curso, para ir a otro curso de afectividad, de amor humano, de los novios. Aquí hay un montón, es decir, que aquí en esta universidad hay 1000 oportunidades para profundizar en eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues el camino es formarnos, ¿no? Y gracias a Dios hay posibilidades formativas, y como psicólogos pues tenemos que profundizar mucho más allá de la inteligencia emocional, en comprender a fondo el corazón humano, ¿no? Pues para ayudar, ¿no?, a vivir y amar. Yo voy a lanzar una pregunta muy general. Lo estaba pensando un poco, sí, en el hilo de lo que decía el compañero. Él habla un poco pues como de la relación ahora, ¿no? Cómo son las relaciones ahora, y a mí se me ha encendido un poco en la mente el amor líquido, ¿no? Con la posmodernidad, cómo son las relaciones humanas, un poco, yo qué sé, sin esfuerzo, sin compromiso, o el uso de la otra persona para mis propios medios o fines, o no tener un anhelo de profundidad. Son cosas que hemos vivido en la actualidad, ¿no? Entonces yo me he preguntado, ¿existe el desamor líquido? En el sentido de, yo creo que al final lo que nosotros necesitamos es curarnos, ¿no? Y como nos has explicado, podemos curarnos bien o podemos curarnos mal, pero en nuestra experiencia al final lo que necesitamos es curarnos para avanzar. Entonces, no sé, quería lanzar un poco la reflexión de si realmente estos modelos de relaciones y tal también afectan al desamor o no tanto, porque yo creo que a lo mejor no afecta tanto. Es un concepto como que se ha estudiado mucho y tal de, pues eso, en la posmodernidad, o sea, en la actualidad, cómo son las relaciones en comparación con antes. Más volubles, sí, justo más superficiales, o eso, usar al otro para mis propios fines, o sea, más, yo que sé, un amor carnal y poco profundo, etcétera. Yo era para responder, y lo que yo creo que hay son sentimientos mucho más volátiles, ¿no? Sentimientos que no cuajan tanto, y no es que sean sentimientos más intensos, sino que son como que no sabemos quitarle el valor a las cosas, de verdad. Como volviendo a lo de no saber gestionar nuestras emociones, no sabemos quitarle el valor a las cosas y nos perjudica a la hora de tener relaciones, y las tenemos más volátiles y no sabemos comunicarnos, y nos enamoramos a la primera de cambio y nos desenamoramos, y al final tenemos un cacao en la cabeza que no nos sabemos apañar. Que yo solo quería comentar que es que justo esta mañana he ido a un pase de un documental que se va a estrenar creo que esta semana, que se llama Pico 3, o sea, el corazón hecho con símbolos. Y era sobre las relaciones, cómo son ahora.
Y me llama mucho la atención cómo había niñas de 13 años diciendo que se habían enamorado con 4 años por primera vez, que eran cosas que me llaman mucha atención. Y luego también cómo, por otro lado, había chicas de igual 20 años que decían que eran perfectamente capaces de ser felices sin un hombre, o otras que decían que se veían en un futuro con el amor de su vida que habían conocido, imagínate, por Instagram o Twitter. Entonces, creo que en línea con todo lo que están diciendo todos mis compañeros sobre el amor de ahora, ¿no creéis que se está desestimando la palabra amor de alguna manera? Leí una entrevista a Sabater, decía eso, que utilizamos la palabra amor con mucha generosidad, o enamorarse. Quizás el haber tenido una especie de flechazo o conexión con alguien que va en el autobús, pues sí es algo, pero no es un enamoramiento, porque el amor también pues implica esa voluntad, ese conocimiento. Por lo tanto, yo creo que se utiliza pues de manera muy, muy generosa. Que yo creo que hoy en día, o sea, como que nos cuesta mucho el comprometernos con alguien, ¿no? Y que, o sea, porque enamorarte de verdad implica un montón de darte de ti, y el darte en momentos que a lo mejor el otro está más flojo, y al revés, ¿no? En momentos que tú estás más flojo, el otro da mucho de sí, ¿no? O sea, yo creo que pues en eso consiste una relación de dos, pero y pasa igual en una amistad o con tu madre o con quien sea, ¿no? Y bueno, eso, que yo creo que es como un poco de falta de compromiso, como que nos da miedo el que nos conozcan de verdad, ¿no? Y el abrirte a una persona, pues siempre es un riesgo, porque a lo mejor te pueden hacer daño, ¿no? Pero a lo mejor también te pueden aportar un montón de bien. Que estamos como muy, o sea, podemos estar más o menos de acuerdo en que las relaciones de hoy en día pues son muy volátiles y todo, pero yo me pregunto, ¿cuál es la solución? ¿Sabes? Porque si, por ejemplo, en Instagram, pues las relaciones no tienen nada de profundidad, o al final te comparas mucho con cómo ves tú la relación a través de Instagram, pero ¿cuál es luego, o sea, cuál es la solución que podemos encontrar, ¿sabes? Para tener unas relaciones más profundas. En esencia, la solución como tal, nos centramos mucho en general en buscar una solución a los problemas, ¿no? Y al final yo creo que la mayoría de las veces la solución la puedes sacar tú solo, sin necesidad que alguien te la dé. En el sentido de que realmente el propio autoconocimiento, del preguntarte el por qué yo me comporto de cierta manera, o por qué, por ejemplo, cuando yo establezco una relación con alguien, a mí me sale no tener ese compromiso. O sea, ¿de dónde vendría mi miedo al compromiso? ¿Qué es lo que me hace a mí, por ejemplo, alejarme o acercarme y alejarme? Todas esas cosas yo creo que son más una cuestión de autoconocimiento personal y de propia reflexión a la hora de tú mantener una relación con alguien. Entonces yo creo que muchas veces falta ese ejercicio y trabajo personal de autoconocimiento a la hora de relacionarte con los demás. Entonces realmente, si tú haces ese ejercicio de reflexión, de autoconocimiento y del preguntarte más que en lo que me pasa, sino cuál es la razón de por qué me pasa, al final produces un crecimiento de manera que tú puedes ver las relaciones y cómo tú misma te relacionas desde otras perspectivas. Y también quería hacer un apunte que creo que es interesante, que es tener en cuenta la manera en la que nuestra afectividad se conforma a medida que nosotros nos vamos desarrollando. Y yo creo que en el tema del amor y el desamor y todo este tipo de relaciones juega un papel fundamental la manera en la que se configura tu afectividad cuando eres muy pequeño, de cara a la relación que tú mantienes con tu madre, como por ejemplo la teoría del apego, la relación que tú tienes con tu hermano. Esa manera en la que tú te relacionas de base te configura de cierta manera que al final puedes acabar adoptando ciertos comportamientos que son inconscientes, que te hacen, por lo tanto, comportarte de ciertas maneras o tener ese miedo enorme al compromiso, teniendo la necesidad de alejarte. Todo eso viene de base de una afectividad configurada de cierta manera, sobre todo en el periodo de la infancia. Por eso yo creo que es muy importante hacer consciente y elevar el estado de conciencia de un propio autodescubrimiento. Quería coger el concepto que antes se ha hablado de amor líquido y la última reflexión que nos ha aportado esta compañera. Y a mí me encanta cómo visualizar las cosas, ¿no? Entonces, un amor líquido, ¿qué es? O qué se entiende por amor líquido, ¿no? Un concepto ahora que está como de moda. Pues un líquido es aquello que se derrama y toma la forma de lo que se posa, ¿no? En donde se posa. Y al final siento que las relaciones hoy en día son volátiles y todo lo que hemos comentado, porque al final no conocemos nuestra propia forma, no sabemos qué nos conforma y nos vamos apoyando y ajustando a lo que nos encontremos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué eso luego no funciona? Porque eso se seca, o sea, cualquier líquido se seca, ¿no? Y de repente vas viendo
que no es tan fácil conformarse a esa superficie donde te apoyas, sino que de repente descubres cosas de tu vida, cosas de tu historia, de tu pasado que te hacen reaccionar de una cierta manera, ¿no? Entonces dices, es cuando empiezas a detectar tus propias formas y es lo que te incomoda, ¿no? Entonces ese amor líquido no es tan líquido, lo creemos líquido para poder amoldarnos a aquello que tenemos al lado. Pero bueno, que os animo a que cada uno pues profundice en su vida para descubrir su forma. Bueno, muchísimas gracias por la ponencia, es que, bueno, por la introducción, me ha encantado. Creo que es súper verdadera como la fase esa que has dicho, al menos yo lo he vivido así. Y entonces, bueno, del desamor yo quiero, o sea, es simplemente un apunte. O sea, a mí 3 cosas que yo he aprendido mucho del desamor. Una es que, o sea, en el desamor yo descubrí que de verdad el amor pide que sea eterno. O sea, de alguna manera veo que tenemos un deseo enorme de vivir para siempre, porque cuando el desamor, o sea, cuando el amor se rompe, dices, no, pero es que esto no era lo que esperaba. O sea, mi corazón no pedía esto seguro, ¿no? Entonces ahí como que dije, es verdad que efectivamente deseo ser amada para siempre y amar para siempre. Eso por un lado, y luego por otro lado me ha parecido súper gráfico lo de que se te rompe el corazón. O sea, es que yo creo que es como es un poco como una muerte, pero el otro sigue estando, entonces no muere. Entonces es como una cosa rarísima, porque no puedes hacer duelo porque la persona sigue estando, pero lo sacas de tu vida. Entonces es como una cosa muy extraña, ¿no? Una muerte, pero no muerte, ¿no? Y luego lo último, que creo que es fundamental el perdón en el desamor. O sea, que yo al menos no lo he podido vivir sin el perdón. He pedido mucho el perdón porque creo que es... O sea, que conseguir perdonar a la otra persona por lo que haya pasado. Hay desamores que terminan en algo normal. O sea, hay relaciones que se rompen en algo pues, normal y hay relaciones que hay algo detrás, ¿no? Entonces, o sea, a mí el perdón me ha ayudado, o sea, fundamentalmente a llegar a ese estado de aceptación, de verdad acoger lo que ha pasado y de vivirlo como un regalo, o sea, como una capacidad de ensanchar el corazón. Pero ahí tengo un apunte, igual es mi esta. Qué difícil, es que me dijo una amiga, me dijo, ten cuidado porque o sea, tienes que saber dónde poner el corazón, porque si no hay un riesgo, o sea, que tenemos un corazón, solo tenemos uno para toda la vida, ¿no? Y entonces, cuidado a quién se lo das, porque puede llegar, o sea, el riesgo del corazón es que deje de amar, ¿no? O sea, es dejar de amar. Entonces es verdad que después de un desamor, y no sé si es por inocencia, o sea, por dejar la inocencia, o por qué, pero uno tiene más miedo a entregarlo. Y yo creo que mi corazón está curado después del desamor, pero sí que creo que igual me cuesta más darlo. Hay veces que aceptamos el amor que creemos merecer y tenemos que darnos valor a nosotros mismos, eso lo primero, porque si no nadie nos lo va a dar. Entonces hay que aprender a quererse para que nos quieran. Es a lo mejor una frase muy dicha, pero es que es verdad, o sea, te tienes que querer a ti mismo para que alguien te quiera y que te quiera bien. Y realmente saber lo que mereces y lo que no, porque obviamente esto nadie se lo merece. Y bueno, pues esa era mi aportación. Si os parece, terminar. A ver, ¿cuántas manos hay? Vale, pues esta, ya. Bueno, yo soy Luis, soy estudiante de realización y lo que decía Cristina, me parece. Creo que, bueno, os presento al director de... Estamos aquí porque vamos a hacer un corto también aparte que habla del desamor y habla de mucho del maltrato psicológico. Y creo que es importante, es más importante antes de amar pensar en el amor propio. Y el maltrato psicológico, cuando tú aceptas que alguien te está haciendo maltrato psicológico o maltrato de cualquier tipo que te hace sentir inferior, creo que tenemos que aprender a poner las prioridades y antes que dejar que alguien te maltrate psicológicamente, amarte a uno mismo implica rechazar al que te maltrata psicológicamente, sea por lo que sea, el problema es suyo, el problema lo tiene él o ella y nada, y creo que es más importante pensar en el amor propio y nada, y que estamos abiertos a buscar figurantes, por cierto, y nuestro corto va un poco de eso, de una chica que está con un chico que le maltrata psicológicamente y le hace sufrir mucho y luego acaba con un corto con otro chico.
y que de verdad hay amor propio y amor correspondido. Muchas gracias. Esto es hacer universidad. Estamos juntos no para soltar una cosa, hacer una asamblea y luego irnos y no tenernos en cuenta. Ya nos ponemos cara y sabemos que hay unos compañeros que están haciendo un corto porque están estudiando para esto, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer todos, vamos a darnos el gustazo, iba a decir el esfuerzo, pero esto no es un esfuerzo, el gustazo de hacer universidad poniéndonos caras, sabiendo dónde estamos y ayudándonos, ¿vale? Entonces, ¿cuándo sabes si de verdad te gusta o eres tú que quieres que te quieran y te haces ilusiones y en verdad no te gusta? O sea, ¿cómo identificarlo? Yo creo que siempre hay una clave importante para ¿no? discernir en una relación si sí o si no, y es ¿qué me está pasando a mí en esa relación, ¿no? Si esa relación a mí me está llevando a crecer, ¿no? Si yo soy mejor persona, si soy la persona que yo quiero ser, ¿no? Si ese otro, el cómo me mira, el cómo me quiere, el cómo me valora, me ve como soy y realmente me ve como soy en toda mi profundidad y hace, ¿no? que se despierte en mí y que crezca en mí la mejor versión de uno, ¿no? Suena como muy tópico de película, pero es que es así. Es decir, al final, ¿qué relación es la que es, ¿no? Aquella en la que de verdad crecemos profundamente juntos, ¿no? Y me hace ser yo, ¿no? Y no me fuerza a ser una persona que soy yo, sino la mejor versión de mí mismo, ¿no? Y eso también, al final también requiere una relación, no es algo automático, se tiene uno que relacionar, que comprender, que hacer y requiere tiempo, ¿no? Pero para mí el criterio creo que es eso, pero como muy bien habéis dicho todos, para eso es necesario saber quién soy yo, ¿no? Para eso yo tengo que saber quién soy yo y quién quiero ser. Y lo tengo que tener claro, si no, no me puedo abrir una intimidad con otro. Cuando yo sé quién soy y quién quiero ser, puedo entonces discernir si ese otro que está conmigo me está ayudando a ser yo. Hay una cosa que a mí me intriga, que es, no sé si los psicólogos tenéis un nombre especial para este concepto, pero es la friend zone. ¿Conocéis? Pero no sabía. La friendzone, como, bueno, no es como yo lo llamo, mucha gente lo llama así porque se han reído. ¿Se ha pillado quién no lo hemos pillado? No, es cuando a ti te gusta mucho una persona y querrías que fuera tu novio o tu novia, pero solo te ve como un amigo. Entonces, es como un poco incompatible. Entonces, suele ser que te quedas como amigo ya, porque... Entonces, mi pregunta va sobre si... Porque claro, yo... o sea, ya he dicho que no soy ningún experto en tener novia, pero interpreto que lo suyo es pasar por ser amigos antes de ser novios, porque si saltas de conocido a novio directamente es como muy rápido y te pierdes muchas cosas. Pero entonces en el camino de amigo a novio está el peligro de quedarte estancado en la friendzone. Claro. Y entonces mi pregunta es sobre si como psicólogas conocéis o intuís alguna forma pues de salir de la friendzone. Respondiendo un poco a tu pregunta, yo pienso que cuando una persona... Uy, perdón. Cuando una persona te pone en la friendzone, yo creo que las cosas ya las tiene muy claras, ¿no? Porque si no te estaría poniendo ahí, pero bueno, de todas maneras lo que has dicho del proceso ese de ser amigos antes que novios, yo creo que no es necesario. Yo he tenido una relación de 3 años con una persona que comencé a hablar y a las 3 semanas ya estaba saliendo con él y bueno, me enamoré hasta las trancas de él y entonces yo creo que ese proceso tampoco es necesario, pero bueno, la frase también de quien la sigue la consigue, así que no te rindas. Yo creo que no, y seguramente no habéis querido, pero no son dos procesos incompatibles. O sea, el enamoramiento es una amistad profundísima, profundísima. Por lo tanto, no es... ya esto corre el peligro de irme a la bolsa de amigos y ya no... o sea, y luego ya esto es muy de madre, pero es que las canas me lo dan. Hijo, tú siendo así, hazte muy amigo porque una tiene que estar ciego para no dar el salto a ser novio si eres amigo. Y a ver, para responderte un poco a cómo salir de la friendzone y todo eso, yo lo que te diría es que te lanzaras igual, seas sincero con esa persona, porque, o sea, si es tu amiga, igual ella no lo está acabando de ver o igual sí que lo está viendo y te ha llevado a la friendzone aposta, pero
igual si tú te sinceras y le dices, oye, mira, que somos amigos, pero que creo que me gustas, tal, no sé qué, o sea, si es tu amiga va a seguir siendo tu amiga, igual incluso te vas a llevar una sorpresa y no se lo había planteado o lo que sea. Así que mi consejo es que pues que te lances y seas sincero con ella y que le digas que sientes algo más que una amistad, que tú no quieres estar en la friendzone, sobre todo si quieres llegar a algo con ella, si no pues aborta misión y ya está. Porque muchas veces tú cuando estableces, bueno, si entablas una relación de amistad con una persona de muchos años, te resulta muy difícil dejar de ver a esa persona como un amigo. Entonces, es verdad, porque a mí me ha pasado también. El que alguien se enamore de ti siendo tu amigo y tú no ser capaz de verle como algo más, queriendo tanto a esa persona y no saber cómo explicárselo sin hacerle daño, es algo muy complicado. Entonces creo que el proceso ese de amistad antes de tener una relación se puede omitir un poco. Más que nada por no hacerle daño a la otra persona, porque al final no eres ni su novio ni su amigo, entonces pues sales perdiendo en todos los casos. Entonces yo creo que estando en esta universidad más, que vemos todo desde un punto de vista espiritual, que organiza al ser humano y lo ordena y tenemos que verlo desde el punto de vista de la unidad, enlazando con todo prácticamente, con lo que hemos dicho del maltrato, de cómo nos tratan, de la friendzone incluso, hay que verlo pues salir un poquito de elevarnos, como ha dicho Ruth, y tratar de verlo, porque es muy complicado, sobre todo en casos como el de maltrato, y ver más o menos la situación desde un punto de vista más elevado, digamos. Es complicado, pero para eso estamos en mentorías, ¿no? Los alumnos de la UFV. Y luego, que enlazando otra vez con lo del perdón, que el perdón no siempre es necesario, ni siempre hay que alcanzarlo. El perdón es una cosa que se puede dar y puede ser una herramienta para llegar a superarlo, pero en ningún caso tiene que ser un punto a pasar, a mi opinión, a mi juicio. Porque el perdón puede darse o no darse, o como dimos en una charla aquí de las víctimas del terrorismo, no es una cosa necesaria, sino que es algo por lo que se puede pasar para llegar más fácil a superarlo, pero no siempre es necesario. Lo que quería preguntar es sobre lo que habías hablado al principio, de que en plan cuando sigues bien los pasos después del desamor, tu corazón se enchancha, pero eso cuando vuelves a caer en el desamor no termina siendo peor, porque como que tienes más lugares por donde te lastiman. Del desamor, ¿no? El miedo a poder volver a pasar por un desamor, porque hemos visto las fases, ¿no? Es una fase de tristeza, de enfado, ¿no? Es duro, ¿no? Y uno no quiere volver a recorrer ese camino, ¿no? Entonces ese es el riesgo que hay. Hemos visto ese riesgo a que se endurezca el corazón o a que nos quedemos en la tristeza, pero el corazón lo tenemos todos y el corazón está para amar, ¿no? Entonces ese ensanchamiento del corazón, evidentemente, y gracias a Dios, no solo es exclusivo del amor, el amor de enamoramiento, ¿no? Sino del amor, ¿no? Entonces, el corazón se ensancha amando, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que saber es que superamos esa curva, ¿no? Si ensanchamos nuestro corazón queriendo mucho, ¿no? Queriendo tantas cosas y sobre todo tantas personas que tenemos para amar en nuestra vida, ¿no? Y en esa apertura del corazón es verdad que cuando uno lo abre, pues es más vulnerable y quien más ama, más sufre, ¿no? Pero, bueno, el amor, ¿no? Es nuestro camino, ¿no? En todas sus formas y ojalá que también la forma del enamoramiento, ¿no? Muchísimas gracias a todos, a los que habéis hablado, a los que no, a los que yo sé que os vais ahí diciendo, ay, yo hubiera dicho, pero no, porque el café, este momento que regala la universidad, no es tanto para que digamos nuestra opinión, sino para que nos sirva para seguir utilizando la razón. Y también me parecía muy importante, y lo habéis dicho algunos, hablabais de lo líquido, para seguir ahondando en las referencias culturales que aquí han salido. Por eso es una universidad. Ruth ha hablado de óperas, de poemas, otros han hablado de cortos, otros han hablado de películas. De esto va la universidad, de que la cultura nos diga algo y nos ayude a darnos respuesta a los grandes temas que también están en nuestra carrera, y que los busquemos así. Esto es la universidad. Así que ahondemos en eso que nos hemos llevado, hayamos hablado o no. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido una hora magnífica. Nunca había pasado que el público pidiera un bis. Y os esperamos. A aquellos que queráis, solo que hay que inscribirse, por favor. Esto es importante, no porque luego no tengáis hueco, sino porque depende de aquellos que están inscritos, hacen un lugar, en otro, en unas... ¿Vale? Y luego, si nos tenemos que comunicar con vosotros porque hay cualquier problema, de pronto os quedáis ahí en la puerta diciendo, no era hoy, ¿vale? Entonces, el que esté interesado, que se inscriba. Bueno, muchísimas gracias. Buena tarde.